Mi marido me pilló saliendo de un hotel de 4 estrellas en la Gran Vía a las 9:47 de la mañana. No me dio tiempo ni a ajustar bien la falda ni a poner cara de esto no es lo que parece. Porque lo era. Era exactamente lo que parecía. Y él lo supo al instante. No sé si fue el pelo aún húmedo, el abrigo que no me había puesto del todo, o simplemente esa mirada mía que no supe esconder. La mirada de quien ha hecho algo imperdonable y no tiene coartada. Me vio, se quedó parado en la acera, con una bolsa de desayuno en la mano, como si fuera una escena de cine que no quería protagonizar. Ni siquiera sabía que estaba en Madrid esa mañana. Se suponía que tenía una reunión en Valencia. Pero ahí estaba. Y ahí estaba yo, saliendo de un hotel con la cara todavía encendida de lo que acababa de pasar. No dijo nada. No gritó. No se acercó. Solo me miró durante 5, 10 segundos. Luego se giró y se fue. Y fue en ese momento cuando entendí que lo había perdido todo, y ni siquiera había tenido tiempo de pensarlo bien. Lo más irónico de todo es que el sexo ni siquiera había sido espectacular. Ni apasionado, ni sucio, ni memorable. Fue rápido. Torpe. Con prisas. Una decisión más estúpida que emocionante. Pero aún así, lo hice. Me metí en la cama con un hombre que no era mi marido. Un colega del trabajo, casado también, con quien solo compartía dos cosas: aburrimiento y ganas de sentir algo distinto, aunque fuera un error. Hasta esa mañana, pensaba que tenía todo más o menos bajo control. Que podía vivir una doble vida sin consecuencias. Que la rutina matrimonial justificaba una aventura. Pero cuando vi la cara de David al verme salir de ese hotel, entendí que lo que había roto no era solo la confianza. Era el mundo que habíamos construido durante más de una década. Y eso fue solo el principio. Cuando llegué a casa esa tarde, la puerta ya no tenía su llave puesta por dentro. Siempre la dejaba girada cuando estaba trabajando desde casa. Pequeño detalle, pero suficiente para saber que no estaba. El coche no estaba en la plaza, las luces apagadas. No había nota, ni mensaje, ni señal alguna de que volvería en breve. Me quité los tacones en la entrada, más por costumbre que por tranquilidad, y avancé descalza hacia la cocina, donde me encontré su taza de café de la mañana, aún con los restos fríos, y su portátil cerrado sobre la mesa. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Me preparé un té por hacer algo con las manos, pero no lo tomé. Me senté, lo miré, y después de 5 minutos exactos, subí al dormitorio y empecé a hacer algo que jamás habría imaginado: revisar el armario. No faltaba nada. Ninguna camiseta, ningún pantalón, ni siquiera su mochila de viaje. Pero no estaba. Él no estaba, y lo más inquietante era que no sabía dónde ni por cuánto tiempo. Esa noche no cené. Me senté en el sofá del salón con la televisión encendida, sin volumen, viendo imágenes sin sentido durante horas. Y a las 11:30, me llamó su hermana. Primera señal. Me preguntó si sabía dónde estaba David, que le había escrito un mensaje raro, sin explicaciones, que le había dicho que necesitaba desconectar. Dije que no sabía nada. Que quizá estaba en casa de su madre. Fingí cierta preocupación para no levantar sospechas. Colgué rápido. En realidad, sabía que no iba a su madre. No se llevaba bien con ella. Menos aún en momentos de tensión. La confirmación llegó al día siguiente por la mañana, cuando encontré en la mesa del salón un sobre blanco que no había estado allí la tarde anterior. Él había vuelto durante la madrugada, probablemente mientras yo dormía. Dentro del sobre había dos cosas: una foto impresa, yo, entrando en el hotel, con Héctor, claramente agarrándome de la cintura, y una carta de su puño y letra. 4 párrafos. Fríos. Directos.
Con ese tono de David que usaba solo cuando las cosas eran definitivas. Ya sé todo. No hace falta que expliques nada. Lo vi. Lo entiendo. No quiero hablar contigo por ahora. No quiero escucharte llorar ni defenderte. No quiero saber si fue una vez o si lleváis meses. Solo necesito alejarme. Volveré cuando lo decida. No me llames. No me escribas. No busques a nadie para hablar por mí. Estoy bien. Estás sola. Lo leí 3 veces. No lloré. Aún no. Me sentí como si me hubieran quitado el suelo, pero sin caer. Estaba paralizada, no por el miedo, sino por la claridad con la que él había cortado todo. Las siguientes horas fueron un limbo. Pensé en escribirle, en llamarle, en mandar un audio explicando todo, aunque él ya había dicho que no quería escuchar nada. Miré el número de Héctor en WhatsApp y lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. No era por él. Era por mí. Por puro instinto. Sabía que esto no era amor. No lo había sido nunca. Fue otra cosa. Algo que en ese momento ni siquiera me interesaba nombrar. Lo que me importaba era el desastre que acababa de provocar. A las 6 de la tarde, vino a casa la madre de David. No vivía cerca. Tardaba 1 hora en tren. Tocó el timbre 2 veces, y cuando abrí, no me miró a los ojos. Pasó directamente, se sentó en la cocina, y me pidió un vaso de agua. Se lo di. Lo bebió entero antes de hablar. Él está conmigo, por si te lo preguntas. Está bien. No me ha dicho mucho, pero está destrozado. No sé qué has hecho exactamente, pero si lo has perdido, espero que valiera la pena. Eso fue todo. Se levantó, dejó el vaso en el fregadero y se fue. No me gritó, no me insultó, no me preguntó nada. Solo me soltó eso y desapareció. Y esa fue la primera vez que sentí verdadera vergüenza. Esa noche dormí mal. Soñé que él volvía, que no decía nada, que solo me miraba desde la puerta, con la misma bolsa de desayuno en la mano. Me desperté empapada en sudor. Eran las 4:18 de la madrugada. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, sin saber qué hacer con el silencio. Empecé a pensar cuando había comenzado todo a romperse. No con Héctor. Mucho antes. ¿En qué momento empecé a ver a David como parte del fondo y no como alguien a quien quería mirar? Recordé cenas en las que no hablamos, mañanas en las que no nos despedimos, cumpleaños que se resumieron en toma, lo compré ayer. Pero también recordé cosas buenas. Muchas. Que no valen como excusa, pero sí como prueba de que esto no era inevitable. Que no estaba escrito. Que lo hice yo. Que lo arruiné yo. Y mientras amanecía y el cielo pasaba de negro a gris, entendí que había cruzado una línea que no tenía regreso, y que ahora, la historia ya no era sobre lo que hice, sino sobre lo que él iba a hacer con eso. Porque yo ya había decidido. Pero David todavía no. David volvió a casa 5 días después, sin avisar, sin llamar antes, sin una señal previa. Yo estaba sentada en el sofá, viendo una película sin prestar atención, cuando escuché la llave girar en la puerta. Me levanté de golpe, sin saber si correr hacia él o quedarme quieta. Entró sin mirar alrededor, dejó su mochila en el suelo y se quedó de pie unos segundos. Su cara estaba seria, los ojos hinchados, la mandíbula apretada. No había nada amable en su expresión. Solo cansancio y una rabia contenida que me puso nerviosa al instante. Yo no dije nada. Ni siquiera hola. Él cerró la puerta, se apoyó en ella con los brazos cruzados y me miró durante unos segundos interminables. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que tuve que concentrarme para escuchar.
¿Fue solo una vez o ya lo habíais hecho antes? Me quedé callada. Sabía que cualquier respuesta iba a sonar mal, pero no decir nada también lo empeoraba todo. Me obligué a decir la verdad, aunque no suavizara nada. No fue la primera vez. ¿Cuántas veces? No lo sé con exactitud. 4, 5, no fueron muchas. ¿No fueron muchas? Repitió, con una risa que sonó como un estallido seco. ¿Sabes qué significa eso para mí? ¿Qué no fueron muchas? No estoy justificando nada. Estoy intentando ser honesta. Honesta. Volvió a reír, esta vez más fuerte. ¿Ahora quieres ser honesta? Después de entrar y salir de una cama ajena, ¿te parece el momento adecuado para la honestidad? Quise acercarme a él, no para consolarlo ni para pedirle perdón con un gesto barato, sino porque no soportaba esa distancia en la que parecía que yo era un mueble más en la casa. Pero en cuanto di un paso, levantó la mano como si me estuviera deteniendo sin tocarme. No te acerques, dijo, mirándome con una mezcla de desprecio y dolor. No te acerques porque no sé si puedo controlar lo que me saldría a decirte ahora. Me quedé inmóvil. Él dio un paso hacia la cocina, abrió el frigorífico, sacó una botella de agua, bebió directamente de ella y la volvió a meter sin decir nada más. Luego volvió al salón, pero no se sentó. Solo me miró, más tranquilo, más frío. ¿Por qué? Me costó encontrar una respuesta. Sabía que esa pregunta era inevitable, pero no me había preparado para ella. No porque no lo esperara, sino porque no sabía cómo explicar algo que ni yo tenía del todo claro. No fue por amor. No fue porque tú hicieras algo malo. Fue, por mí. Por aburrimiento. Por sentirme apagada. Por sentir que necesitaba algo que rompiera la rutina. ¿Y te pareció que acostarte con un compañero de trabajo era una buena forma de romper la rutina? Me cortó, sin dejarme terminar. No fue una decisión inteligente. Fue egoísta. Fue estúpida. Y sí, fue una traición. No lo niego. Pero en ese momento sentí que lo necesitaba, aunque ahora me dé asco haberlo hecho. Él asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado todo y solo necesitara escucharlo con palabras para poder cerrar una parte del asunto. Pero entonces cambió el tono. ¿Lo trajiste aquí? No. Nunca. ¿Hablaste de mí con él? No. ¿Y él tiene pareja? Sí. Está casado. Se quedó unos segundos más callado, mirándome sin pestañear. Entonces sois los dos unos cobardes que no tuvieron huevos para arreglar lo que tenían ni para romperlo con dignidad. Asentí. No tenía cómo rebatir eso. Era verdad. Yo no había tenido el valor de enfrentar mi insatisfacción de forma adulta. Había elegido la salida más sucia. La más corta. Y la más destructiva. ¿Te vas a ir con él? No. No quiero verlo nunca más. Bloqueé su número. No fue algo importante. No lo quiero. No me interesa si lo quieres o no. Me interesa saber si estabas pensando en destruir todo esto por algo que ni siquiera te importaba. No quería destruir nada. Pero lo hice. Lo sé. Hubo una pausa larga. Él respiró hondo, se pasó las manos por la cara y caminó hacia el pasillo. Pensé que iba a encerrarse en la habitación, pero se detuvo a medio camino. ¿Sabes lo peor? No es que me hayas engañado. Lo peor es que me mentiste durante días, durante semanas, mientras dormías a mi lado, mientras me dabas los buenos días, mientras me mirabas a los ojos como si no estuvieras ocultando nada. Ese nivel de frialdad me asusta. Me hace pensar que no te conozco, que nunca te conocí. ¿Cómo convive alguien con otra persona y la traiciona así sin sentirlo en el momento?
No lo sé. No tengo cómo justificarlo. Solo sé que me duele haberlo hecho. Me duele haberlo hecho a ti. Él asintió una vez más. Abrió la puerta de nuestro dormitorio, entró, y cerró sin hacer ruido. Yo me quedé sola en el salón, otra vez de pie, sin saber qué hacer con las manos, con la cara, con el resto de la noche. Por un segundo pensé en volver a intentar hablarle, en seguir explicando, pero me di cuenta de que lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que él decidiera si esto tenía algún arreglo, aunque yo ya supiera que probablemente no lo tenía. 2 días después de nuestra conversación, David se despertó antes que yo, preparó café, se duchó y se fue sin decir una palabra. No lo escuché hablar por teléfono, no lo vi escribir a nadie, ni siquiera dejó una nota. Simplemente salió. Yo me quedé en casa, en silencio, limpiando el baño y la cocina aunque no estaban sucios, solo por tener algo que hacer con el cuerpo mientras mi cabeza no paraba de pensar en todo. Pensaba en lo que habíamos dicho, en lo que no dijimos, en la forma en que él me miró cuando le respondí que no había sido la primera vez. A las 12 del mediodía salí a comprar pan, y cuando volví encontré su portátil abierto sobre la mesa del salón. No era algo habitual. David nunca dejaba el ordenador encendido si no estaba. La pantalla mostraba una carpeta con nombre claro, facturas. Pensé que había olvidado cerrarla, pero cuando me acerqué noté que había algo raro. Eran archivos PDF con fechas recientes, muchos de ellos con el nombre de una gestoría que yo no conocía. Me senté y empecé a abrirlos uno por uno. No eran facturas de trabajo. Eran extractos de cuentas conjuntas, movimientos bancarios, transferencias, pagos a abogados, alquiler de un piso en el centro. En ese momento lo entendí todo. No se estaba tomando tiempo para pensar. Estaba organizando su vida sin mí. Ya había encontrado dónde vivir. Había contratado un abogado. Había sacado dinero de nuestras cuentas para moverlo a una suya. Lo había hecho en silencio, sin romper un plato, con la misma precisión con la que organizaba sus proyectos en la oficina. Llevaba días adelantándose, preparando su salida, mientras yo seguía pensando que quizás podíamos hablar, que tal vez habría una posibilidad de reconstruir algo. Cerré el portátil sin tocar nada más y me fui directamente a la habitación. Me tumbé en la cama y por primera vez desde todo esto empecé a sentir una rabia distinta. No era culpa, ni remordimiento. Era otra cosa. Me sentí estafada. No por lo que él hacía, sino por la forma fría en que lo estaba haciendo. Como si yo ya no importara nada. Como si no hubiera sido parte de su vida. Esa misma tarde volvió como si nada. Traía bolsas con cosas del supermercado. Las dejó sobre la encimera, abrió una cerveza y se sentó frente a la televisión. Le pregunté si quería que preparara algo de cenar. Me dijo que no. Que ya había comido. Yo no sabía cómo empezar esa conversación. Me ardía la lengua de las ganas de decirle que lo había visto todo, que sabía lo del piso, que sabía que estaba sacando dinero, pero me mordí las ganas. Esperé hasta que terminara de beber, hasta que se levantó del sofá y fue hacia el dormitorio. Lo seguí. ¿Vas a decírmelo tú o quieres que finjamos un poco más? Él se giró, sorprendido. ¿Decirte qué? He visto tu portátil. Los movimientos, el alquiler, los pagos al abogado. ¿Me vas a echar de aquí o simplemente vas a desaparecer cuando tengas todo listo? No contestó enseguida. Apoyó la espalda en la pared, cruzó los brazos y me miró como si no supiera por dónde empezar. No tenía pensado decírtelo todavía, porque sabía que esto iba a pasar. Que ibas a hacerte la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Solo quiero saber hasta qué punto vas a jugar sucio. ¿Sucio? ¿Después de lo que hiciste tú? Dijo, elevando la voz por primera vez desde que todo empezó.
No me jodas, Lucía. No te estoy echando. No estoy tocando ni una de tus cosas. Estoy armando mi salida, nada más. No tengo por qué vivir con alguien que se acostó con otro mientras me decía buenos días cada mañana. ¿Y pensabas irte así, sin decirme nada? ¿Mandarme una notificación del juzgado y ya? Sí. Porque si te decía algo antes, ibas a llorar, a suplicar, a decir que lo lamentas. Y yo no quiero verte en ese papel. No quiero darte ese escenario. Quiero irme sin espectáculo. Con mis cosas hechas. ¿Por qué es lo que mereces? Yo no sabía cómo responder. Me dolió. Más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Por esa distancia quirúrgica con la que me estaba cortando de su vida. ¿Y Marcos? Ya hablé con él. ¿Qué le dijiste? Que nos vamos a separar. Que no es su culpa. Que te quiere mucho. Que esto es entre tú y yo. Que puede contar conmigo siempre. ¿Y ya está? Sí. Ya está. Se dio la vuelta y se metió al baño. Cerró la puerta. No la volvió a abrir hasta pasada media hora. Yo me quedé en la cocina, sentada, mirando el vaso que no había usado, sintiendo como poco a poco la rabia se mezclaba con una sensación de pérdida que ya no podía disimular con ninguna excusa. 3 días después, me pidió que habláramos en serio. Lo dijo sin rodeos, mientras guardaba unos documentos en su mochila. No me pidió permiso, no me consultó si estaba lista, simplemente me lo anunció y se sentó frente a mí con la cara ya preparada, como si hubiese ensayado todo lo que iba a decir. Yo me senté también, sin intención de detener nada, porque ya entendía que todo lo que fuera a salir de su boca era el cierre final, no una puerta abierta a diálogo alguno. Empezó directo, sin pausas, sin rodeos. No estoy haciendo esto por venganza, Lucía. Lo que estoy haciendo es protegerme. Estoy eligiendo no quedarme con alguien que tomó la decisión de acostarse con otra persona, sabiendo perfectamente lo que eso iba a provocar. No te estoy castigando. Me estoy alejando. Quise responder, pero levantó la mano y continuó. No me interesa saber si fue un error, si te sentías sola, si pensabas que yo no te miraba, si creías que algo faltaba. Ya no me importa lo que faltaba. Ya no tengo energía para recuperar nada. No estoy roto, ni derrumbado, ni buscando una explicación emocional que me ayude a entenderte. Estoy decidido. Me quiero ir. Y lo voy a hacer. Yo asentí. Lo entendía, aunque me costara aceptar que ya no hubiera ningún espacio para discutir, para pelear siquiera por la posibilidad de reparar algo. Él seguía. Durante todos estos días pensé en si quería seguir siendo el tipo de persona que perdona cosas así. No por orgullo, sino por límites. Porque si te hubiera perdonado, habría sido a costa de perderme a mí mismo. Habría tenido que tragar con imágenes que no quiero tener en mi cabeza, con silencios que habrías convertido en rutina, con palabras vacías que no me servirían para nada. Y yo no quiero vivir con esa tensión. David, interrumpí, con voz baja. Ya sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito decirte que no fue una aventura, que no hubo una conexión emocional, que no quiero estar con esa persona, que no significó nada. Lo sé, dijo, sin mirarme. Pero ese es el problema. Lo hiciste igual. Si hubiese significado algo, al menos podría entender que perdiste la cabeza. Pero si no significó nada, entonces lo hiciste con plena conciencia de lo que estabas arriesgando por absolutamente nada. Y eso me duele más. Me hace sentir reemplazable de la forma más estúpida posible. No contesté. Tenía razón. Había traicionado todo por una cosa que ni siquiera justificaba el daño. Me quedé mirándolo mientras él bajaba la mirada por primera vez desde que empezamos a hablar.
Su voz, entonces, cambió de tono. No te odio. No te voy a hacer daño. No quiero destruirte, ni quiero venganza. Lo que quiero es distancia. Voy a mudarme esta semana. Ya tengo el piso. No necesitas irte de aquí, aunque si quieres hacerlo, no te lo impediré. Marcos seguirá viniendo conmigo algunos fines de semana. No pienso hablarle mal de ti. Quiero que tenga a su madre entera, no una versión rota de ti. Pero necesito estar lejos. Me incliné hacia adelante, no para tocarlo, sino para dejar claro que no iba a dar por terminado esto sin al menos soltar lo que tenía dentro. Sé que no puedo arreglar nada. Sé que no hay marcha atrás. Pero te juro que entendí lo que perdí. Que entendí que no hay vacío más grande que este que tengo ahora. Que no me duele que te vayas solo porque te vas, sino porque ya no me ves como alguien que valga la pena. Y lo merezco, lo sé. Pero me cuesta imaginar mi vida sin ti. Me cuesta pensar que pasé de compartir todo contigo a ser alguien de quien te alejas con planificación y estrategia. No lo planeé con estrategia, respondió. Lo hice así porque si me quedaba un día más esperando que tú hicieras algo, me volvía loco. Porque estabas en modo lamento, pero no hiciste nada real por demostrarme que querías reparar esto. Lloraste, sí. Pediste perdón, también. Pero no te vi mover cielo y tierra. No te vi luchando. Solo te vi esperando que yo decidiera por los dos. Y eso fue otra decepción. No supe cómo hacerlo. Estaba paralizada. Pues ahora ya da igual. Ya es tarde. Nos quedamos callados varios minutos. Él se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó ahí, mirando a la calle. Yo no lo seguí. No quería alargar la conversación, pero tampoco quería que se acabara. Me levanté lentamente y fui hasta la cocina. Preparé café, uno solo, el suyo. Lo dejé en la mesa, en silencio. Él volvió al cabo de un rato, lo miró, lo tomó entre las manos, y dio un sorbo. Gracias. Esa fue la última palabra amable que me dijo en casa. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, ya no estaba. Había dejado una copia de la llave sobre la encimera. Su ropa no estaba, su escritorio tampoco, y el baño tenía un hueco vacío donde antes estaban sus cosas. No dejó nota. No mandó mensaje. Simplemente se fue, tal como me había prometido. El primer fin de semana sin David fue más raro de lo que había imaginado. No fue dramático, no me pasé llorando todo el tiempo, ni grité su nombre por la casa como si fuera una película. Fue otra cosa. Un silencio distinto. La casa era la misma, pero cada rincón tenía una falta que no se podía llenar. No era solo su ropa, ni su taza, ni su olor. Era la ausencia de una rutina que me había acompañado durante años, incluso cuando ya no funcionábamos bien. Me levanté el sábado a las 8, como siempre, preparé café por costumbre y me senté en la mesa sin saber qué hacer con el resto del día. Miré el móvil, vi el chat con David vacío desde hace 3 días, lo volví a bloquear, lo desbloqueé otra vez, y finalmente lo dejé como estaba. No sabía si debía escribirle o no. No quería molestarlo. No quería provocarle más rechazo del que ya me tenía. Pero tampoco podía hacer como si no me importara que ya no estuviera. El domingo me escribió Marcos desde casa de David. Me dijo que todo estaba bien, que papá estaba tranquilo, que el piso era bonito. Me preguntó si quería que me mandara una foto. Le dije que no. No lo rechacé, pero le dije que no hacía falta. Y en realidad sí hacía falta, pero no estaba lista para ver cómo era la nueva vida de David sin mí. Le dije que me alegraba que se sintiera cómodo, que si necesitaba algo, podía llamarme a cualquier hora, que lo quería. Me respondió con un corazón.
Fue suficiente. Durante esa semana empecé a notar los efectos reales de todo lo que había pasado. Los lunes eran días normales, pero ahora no recibía ese mensaje corto de te dejo el coche o paso por el pan. Las noches eran más largas, porque no había nadie para comentar lo que había pasado durante el día. Mis compañeras de trabajo empezaron a preguntar con más insistencia por David, y después de 2 evasivas, tuve que decirlo claro, nos separamos. Algunas se quedaron en silencio, otras fingieron sorpresa, pero no me interesaba el teatro. No quería explicaciones. No necesitaba la validación de nadie. Al mes exacto de su marcha, recibí un correo de su abogado con una propuesta de divorcio. No fue hostil. Era justo. Ni abusivo ni ventajista. Incluía detalles que yo misma no había considerado, y eso me molestó más que cualquier otra cosa. Porque una parte de mí seguía esperando algún error de su parte, algún impulso desordenado, algo que yo pudiera usar para no sentirme tan única responsable del fracaso. Pero no. Lo estaba haciendo todo bien. Estaba saliendo de este desastre con la cabeza en su sitio, con respeto, con lógica. Y eso me dolía más que cualquier insulto que pudiera haber recibido. Me sentí invisible en su proceso, como si hubiera sido un trámite que ya tenía resuelto antes de empezar. Firmé sin discutir nada, sin pedir cambios, sin añadir notas. Le dije a mi abogada que lo tramitara cuanto antes. No porque tuviera prisa por cerrar la historia, sino porque no quería seguir extendiendo una situación que solo alimentaba mi propio desgaste. Las semanas siguientes fueron una mezcla de aceptación y resignación. No había rabia. Ya no. Solo había esa sensación de que lo que pasó fue consecuencia directa de lo que yo permití que pasara. No solo por haberme acostado con otro, sino por no haber hablado con él a tiempo. Por no haber dicho que me sentía desconectada, que necesitaba otra forma de estar juntos, que estaba perdiendo la cabeza sin darme cuenta. Por no haber respetado lo que teníamos lo suficiente como para cuidarlo cuando todavía estaba vivo. Todo eso era mío. Y no iba a cargarlo en su espalda. No iba a seguir culpándolo por cómo reaccionó. Él tenía derecho a irse. Y lo hizo sin destruirme, lo cual ya era más de lo que muchas otras personas harían. Un mes después del divorcio firmado, coincidimos en el supermercado. Fue un cruce rápido, cerca de la sección de panadería. Me vio antes que yo a él. Asintió levemente con la cabeza. Me acerqué. No sabía si debía decir algo, pero él fue el primero. ¿Cómo estás? Bien. Un poco vacía, pero bien. Marcos dice que estás yendo a terapia. Me alegra. Sí. Me cuesta, pero sí. Eso está bien. No hubo reproches, ni gestos incómodos, ni palabras cargadas de veneno. Solo 2 personas que ya no estaban juntas, hablando con educación. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Que solo quería que siguiera bien, que no tenía nada más que decirle, salvo que lamento de verdad todo. Me dio las gracias. Dijo que lo sabía. Nos despedimos con un gesto seco. Cada uno se fue por un pasillo distinto. No me giré a mirarlo. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. Ahora vivo sola, y estoy aprendiendo a hacerlo bien. Estoy conociendo a Marcos desde otro lugar. Hablamos más, incluso de lo que pasó. A veces me pregunta cosas incómodas, pero no lo evito. Le contesto con honestidad. No intento maquillar nada. Si algo aprendí en todo esto, es que uno no se salva mintiendo. Me echo la culpa cuando hace falta. No para flagelarme, sino para asumir. La vida sigue, y la mía ya no es con David, pero eso no quiere decir que esté condenada. Solo quiere decir que elegí mal, y que esa elección tuvo un precio. Uno alto.
Uno que ya pagué.